Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí, por qué estás aquí. Estás aquí para ser sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa Mi casa. Mi casa. Mi casa. es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien. Y vamos a leer los versículos 13, 14 y 15. Y dice así: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Amén. Entonces, ¿cómo se presentó Dios delante de Moisés? Como el yo soy. ¿Y qué puede significar el yo soy? El yo soy no es un nombre cualquiera. La palabra que nosotros hoy vemos en nuestras Biblias y leemos en nuestras Biblias, esa palabrita Jehová, no existe realmente. Es solamente una adición de vocales que se le hacen a 4 consonantes, donde Dios se identifica con ese nombre, YHWH. Y por eso se dice entre los judíos que es el nombre impronunciable de Dios. Ese nombre impronunciable de Dios, YHWH, es lo que nosotros hoy vemos como Jehová. Y Jehová viene de una raíz hebrea que es Hayá. Hayá es un verbo que significa ser. Cuando Dios se presenta ante Moisés, le dice: yo soy. Yo soy. ¿Y qué puede ser Dios? ¿Qué puede ser Dios? Lo que usted se imagine, Dios puede ser. Dios puede ser amor, Dios puede ser justicia, Dios puede ser paz, Dios puede ser bondad y lo que usted necesita. El gran yo soy no es un nombre. El gran yo soy hace referencia a la naturaleza de Dios, al ser de Dios. Cuando Dios se presenta a Moisés como el gran yo soy, habla de varias cosas y vamos a tocarlas de esta manera. Primero, cuando Dios se presenta a Moisés como el gran yo soy, le dice, o más bien, habla de su presencia y de su existencia. ¿Dios existe desde cuándo? Dios no tiene principio ni fin. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y cuando habla de su presencia, ¿a qué puede hacer referencia? A que Él está en todo lugar, a que Él no lo contiene nada. Él es inmensamente grande y su presencia no se puede contener. Habla de su infinidad y de su eternidad. Me ponía a leer en esos días con respecto al tema, y si ustedes lo ven filosóficamente, siempre que se habla de eternidad, siempre fue comparado con el tiempo o con los números. Si yo les hablo de la eternidad, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? ¿O con qué lo comparan primero? ¿Con números? ¿Con qué más se compara? Con espacio, con lugar. Y la cosa es que la eternidad ni usted ni yo la podemos comprender porque es demasiado grande para nosotros. ¿Cuánto es lo máximo que alcanza a vivir el ser humano según la Biblia? Él puso un límite, 120 años. Pero en Proverbios se nos dice que los más robustos, ¿hasta cuánto alcanzan a vivir? Hasta los 80 años, quizá los más robustos vivirán 80. Y los que tienen y pasan de esa edad, Dios los ha bendecido
porque les está diciendo, ustedes son bendecidos de mi parte y son robustos. Y nosotros no alcanzamos a entender que una vida nuestra, 120 años, quizá lo sumo, no es nada comparado con la eternidad. No es nada. Usted y yo podemos pensar en la eternidad como números. Imagínese el número más grande que pueda existir, y eso no es la eternidad, es mucho más que eso. El universo dicen que es infinito, y aún así Dios es mucho más grande que eso. O sea que si usted y yo hablamos de eternidad y lo comparamos desde el sentido Dios, no alcanzamos a imaginarlo. Mi cabeza se queda cortica. Nos vamos a volver locos pensando en eso. Eso es la eternidad, y Dios se presenta como el gran yo soy de esa manera. También está hablando de su divinidad y de su poder. ¿Por qué de su divinidad? Porque Él es Dios. No hay Dios por encima de Él. Es el único Dios verdadero. Todo lo demás son simplemente copias baratas de lo que Dios es. Amén. Y de su poder, ¿por qué? La Biblia dice que Él es el Todopoderoso. ¿Y qué significa que Él es el Todopoderoso? Que no hay nada imposible para Él. Nada es imposible para Él. Lo único que Él no puede hacer es cometer pecado, pero porque Él es santidad, Él es pureza. Su poder es por encima de todo lo que imaginamos. Habla también de su inmutabilidad. ¿Y qué significa esta palabrita rara? Que Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si usted mira 2 de Timoteo, el capítulo 2, 2 de Timoteo capítulo 2, dice el versículo 13: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Ese permanece es esa misma palabrita donde indica que Él no cambia. Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Su existencia es por siempre y Él no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo le pregunto a usted una cosa: ¿el Dios que hizo milagros en Israel cuando lo sacó del pueblo de Egipto es el mismo Dios de ahora? ¿El Dios que resucitó a Lázaro es el mismo Dios de hoy? ¿El Dios que sacó a su pueblo a través del mar en seco y lo hizo atravesar hasta el otro lado es el mismo Dios de hoy? Entonces, ¿por qué no podemos ver ese tipo de milagros hoy en día? Si Él permanece y si Él sigue siendo el mismo hoy, ayer y por los siglos. La cosa es que usted y yo hemos dejado de confiar y de creer en las promesas de Dios. A pesar de que decimos creerlas, decimos valorarlas, a veces ni nos acordamos de lo que Dios está haciendo. Yo siempre se los hago a ustedes cada vez que Dios me da la oportunidad de estar aquí, pero hoy lo vuelvo a hacer. Y la pregunta es la de casi siempre: ¿quiénes han ido a encuentro? Muchos han ido a encuentro. ¿Quiénes recuerdan su palabra rema del encuentro? Ya más poquitos. ¿Quiénes se saben su palabra rema de memoria? ¿Y quiénes caminan con base en esa palabra que Dios les dio? ¿Sí se dieron cuenta del ejercicio? Quizás 100 levantaron la mano. Cuando les pregunto quiénes se acuerdan de esa palabra, ni la mitad levantó la mano. Cuando les pregunto quiénes se la saben de memoria, el 10% levantó la mano. Y cuando les pregunto que quiénes caminan sobre esa palabra, 2 o 3 personas lo hacen. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que muchas veces olvidamos lo que Dios nos da. Y aunque Dios no cambie, nosotros sí. Aunque Dios no cambie, nosotros siempre estamos en constante cambio. Cuando ustedes se preguntan, o yo más bien me preguntaba la vez pasada, una historia que la conté el miércoles, sobre un pastor que por 2 años predicó el mismo mensaje. Por 2 años predicó el mismo mensaje. Y entonces el presbiterio lo reúne y le dice: oiga, pastor, ¿es que usted no tiene nada más de qué predicar? ¿Se le acabó el repertorio? El pastor se queda callado y el domingo siguiente vuelve a predicar lo mismo. Entonces ya la gente se pone brava con él y dice: no, pastor, ya estamos aburridos. Y el pastor les dice: voy a defenderme y les voy a hacer una pregunta a ustedes como iglesia. De los 2 años en los que yo llevo predicando la misma palabra, ¿cuántos han caminado sobre esa palabra y cuántos la recuerdan? Y pasó como hace un ratico. Casi nadie levantó la mano. Les dijo: hasta que no hagan lo que se ha predicado y lo que se ha dicho, voy a seguir predicando lo mismo.
Porque la palabra hay que caminarla, hay que actuar sobre la palabra. Y aunque Dios no cambie, nosotros siempre cambiamos. Y siempre le estamos preguntando a Dios ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero nunca aprendemos a escuchar y esperar en Dios. Él no cambia y eso habla del gran yo soy. Otro punto, habla de su misericordia. ¿Qué es la misericordia de Dios? ¿Qué es la misericordia de Dios? Es un regalo que no merecemos, al igual que su gracia. Pero la misericordia es que Dios no nos da lo que mereciéramos. Eso significa misericordia, que Dios no nos da lo que mereciéramos. ¿Qué mereciéramos usted y yo? La muerte. La Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es ¿qué? Vida eterna. O sea que cuando Dios habla de su misericordia, no nos está dando lo que merecemos, aunque lo mereciéramos. Y ahora, también habla de su gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia es cuando Dios nos da lo que no merecemos. Dios nos da lo que no merecemos. ¿Usted y yo merecemos la salvación? No la merecemos. Simplemente por gracia nos amó y nos amó de tal manera que se entregó a sí mismo y murió por nosotros. Amén. Eso habla de su gracia. Habla también de su perfección. ¿Por qué de su perfección? Aquí volvemos al temita de nuestra mente. Cuando usted y yo pensamos en algo perfecto, ¿en qué pensamos? En algo que no tiene ninguna tacha, ningún error, que es perfecto, pero normalmente es algo creado. Es algo que no nace de la nada, mientras que Dios no tiene principio ni fin. Él es perfecto por naturaleza, Él está por encima de la perfección. Él está por encima de lo que no tiene ningún error. Habla también de su inmensidad. ¿Qué puede contener a Dios? Ya lo habíamos dicho, nada puede contener a Dios. Y al no haber que contenerlo, Dios ¿cómo hace con nosotros? La Biblia dice que Él habita en cada uno de nosotros, en nuestro corazón. Y eso nos parece también imposible. Y quiero que tenga esto presente. Dios es un Dios personal, no es un Dios colectivo. Y aunque también es un Dios colectivo, Él se encarga de cada uno de nosotros. ¿Cuál es su necesidad? Preséntela delante de Dios. ¿Cuál es su petición? Dios la conoce. Y dice la Biblia que antes que nosotros habláramos, Él ya conocía la petición y Él ya la había efectuado, ya la había hecho. Eso es el gran yo soy. Que usted piense en el gran yo soy significa que usted entiende que Dios está en el ahora, en el hoy, no en el pasado ni en el mañana. Dios es ahora. Mire conmigo Santiago 1:17. Santiago 1:17. Ahí Santiago le pone un título a ese fragmento y dice soportando las pruebas. Pero aquí Santiago nos habla de esta manera, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hablábamos hace 8 días diciendo que Dios no tiene pensamientos malos acerca de nosotros. Él piensa lo mejor de nosotros. Y dice aquí que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Él siempre nos va a dar lo mejor. Él no nos da las obras. Y aunque llegara en algún momento a darnos las obras serían lo más grande y lo más hermoso. ¿Recuerdan ustedes la historia de esta mujer que se presenta delante de Dios, de Jesús, y le dice: Señor, misericordia ten de mí, hijo de David, ten misericordia de mí? Y Jesús ni cuidado le pone. Al ratico ella le dice: Señor, ten misericordia de mí. Jesús le responde de una manera, la saca de tajo y le dice: yo no le voy a dar a los perros lo que pertenece a los hijos. Y ella le responde de la siguiente manera: Señor, pero es que aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Y Jesús, ¿qué le responde? Tu fe es grande, sea contigo como pediste. Lo que ella pidió, ¿qué fue lo que recibió? De alguna manera fueron las migajas. De alguna manera podríamos decir que ella recibió las migajas, porque ella pidió las migajas. Ella le dijo: Señor, sí, pero incluso los perrillos comen de las migajas que caen. Y Dios le dijo: mujer, tu fe es grande, sea contigo hecho como estás pidiendo. O sea que, ¿cuál sería el banquete para esa mujer si realmente se mete con Dios? ¿Cuál sería el banquete que Dios tiene preparado para nosotros si realmente nos metemos con Él en su presencia?
¿Cuál es el banquete que tiene Dios para nosotros? En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Ya lo habíamos dicho, Él no cambia, Él permanece para siempre. Cuando se le presenta a Juan en el Apocalipsis, Juan cae rendido a sus pies y lo único que Jesús le dice: yo soy el alfa, la omega, el principio, el fin, el que fue, el que es y el que ha de venir. Eso está en Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Esa es la forma en que Dios siempre se va a presentar, como el que es, en el ahora, no en el mañana. ¿Qué implica que ese verbo esté en el presente? ¿Qué implica que el nombre de Dios siempre esté en el presente? Recuerde que la palabra Jehová significa ser. La palabra Jehová significa ser. Implica que Dios se nos revela en el hoy, no en el ayer, no en el mañana. Su estado natural es el aquí y el ahora. ¿Qué necesita usted en este momento? ¿Cuál es su petición delante de Dios en este momento? Dios no le está hablando a usted en futuro, ni tampoco le está diciendo que recuerde su pasado. Dios le está hablando en el ahora. Amén. En el ahora. ¿Qué significa en el ahora? Dios le dijo al pueblo de Israel: yo te voy a sacar de este pueblo y te llevaré a una tierra. Pero cuando le dice y le habla al respecto a la tierra, le dice: y yo te doy por herencia. No le dice yo te daré, ni le dice yo te di, le dice yo te doy por herencia. Una tierra que fluye leche y miel. ¿Qué le tocaba hacer al pueblo? Tomarla, porque ya era de él. Tomarla, porque ya le pertenecía. Cuando Dios le habla a usted, y por eso insisto en que recuerden la palabra de Dios, que la guarden y que no la dejen perder. Si usted camina con base en una palabra, seguramente Dios va a decir: como estás obedeciendo y caminando con base en la palabra, te voy a dar esto y lo voy a cumplir. Él siempre cumple. Y si ustedes se dan cuenta, ¿quién fue el que terminó siempre cediendo, siempre haciendo las cosas mal? El pueblo de Israel. En el mismo capítulo 3 de Éxodo dice desde el versículo 7: dijo Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y ahí es cuando Dios empieza a responderle de la manera en que le respondió. Dios ya había prometido sacarlos. ¿Desde cuándo lo había prometido? Desde Adán y Eva, desde por allá. Le había dicho: tu pueblo va a estar cautivo 400 años, pero luego yo lo rescataré y sacaré un libertador. Ese fue Moisés. Y el pueblo, si se dan cuenta, Dios dice que se acordó de ellos. ¿Por qué Dios se acordó de ellos? ¿Será que Dios los había olvidado? De ninguna manera. Ahí es donde yo vuelvo a insistirles. Ellos se acordaron de Dios y empezaron a buscar de Dios, porque después de todos ellos se levantó una generación después de José que empezó a dejar a Dios a un lado y empezó a hacerse de riquezas, empezó a hacerse de ganado, empezó a hacerse de grandes cosas. Y el mismo Faraón dijo: uy, no, este pueblo se está creciendo demasiado, yo no puedo permitirle que crezca de esta manera. Y empezó a esclavizarlos. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Cuando Él se le presenta como el gran yo soy, les está diciendo: yo soy el Dios de ahora. Esto implica que es un presente continuo. Cada momento en que Dios habla a nuestra vida, no solo nos habla proféticamente, sino que debemos creer en el cumplimiento de su palabra ahora, pues Dios es. Miren conmigo Hebreos 11. Hebreos 11, que es el capítulo por excelencia donde habla de todos los héroes de la fe. Pero el autor de Hebreos, inspirado por Dios, aquí da una revelación impresionante. En el versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ese pasaje que acabamos de leer está en pasado.
No. ¿Está en futuro? Tampoco. Dice, el que se acerca a Dios, ¿cuándo? Hoy, ahora, en este momento. Crea que le hay. ¿Ese crea que le hay es en pasado? No. ¿Es en futuro? Tampoco. Es en ahora. Hay que creer para acercarse a Dios. Si usted se acerca a Dios no creyendo que Él puede hacer lo que usted va a pedirle, ¿para qué se acerca a Dios? Si usted se acerca a Dios con dudas, se acerca a Dios quizá con un corazón que no cree, finalmente Dios no lo va a hacer, porque Él de alguna manera depende de usted, depende de su fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y sigue diciendo, y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué es un galardón? Un premio. Y cuando Él dice que es galardonador de los que le buscan, ¿a qué puede hacer referencia? A que usted y yo de alguna manera tenemos que buscar merecer en Dios las cosas. Dios no nos va a dar lo que le sobra. Recuerden que Dios siempre nos da lo mejor. Y cuando dice que es galardonador de los que le buscan, está diciendo, si usted cree que yo le voy a entregar esto, usted se lo merece, realmente le voy a dar lo mejor, no lo peorcito. Y empieza a hablar de una mano de hombres de Dios, empieza a hablar de todos, pero a mí uno de los que más me gusta o de los que más me llama la atención fue Abraham. Porque Abraham, ¿cómo fue llamado por Dios? Amigo de Dios. Yo compartía durante el tiempo de administración de hace un ratico que cuando yo me acercaba a Dios, a mí me costaba mucho ver a Dios como padre. Mi papá vive en los Estados Unidos hace 21 años. Hace 21 años yo no veo a mi papá. Desde los 8 años yo no lo veo. Y para mí siempre pues eso ha sido, digamos que muy duro. Y me he presentado a la embajada de los Estados Unidos y me han negado la visa ya 2 veces. Y este año le estoy pidiendo a Dios que haga un milagro y que por favor me la den para ver si después de 21 años puedo ver a mi papá. Pero la cosa es que cada vez que yo me acercaba a Dios, a mí me costaba mucho verlo como padre. Porque nunca tuve un padre, nunca lo tuve cerca. Entonces yo empecé a pedirle a Dios, Señor, revélate a mí como padre. Yo quiero verte como padre, yo quiero verte como padre. Y empecé a profundizar en esa relación con Dios y logré de alguna manera verlo como padre. Digo de alguna manera porque aún me cuesta, todavía me cuesta, pero ya soy capaz de decirle a Dios Padre y verlo como tal. Verlo como mi proveedor, verlo como mi amigo, verlo como mi confidente, verlo como quien me puede dar un abrazo. Y he sentido el abrazo de Dios. O sea que cuando usted se acerca a Dios, recuerde que Él es el gran yo soy. Para usted, ¿qué es difícil ver a Dios? ¿En qué manera es difícil ver a Dios? ¿Para usted es difícil ver a Dios como provisión? Entonces aprenda a verlo como provisión. Aprenda a depender de Él y seguramente Él se va a revelar a usted como proveedor. Si a usted le cuesta ver a Dios como sanador, acérquese a Dios y dígale, Señor, déjame ver cómo tú puedes sanarme. Déjame verte como mi sanador y seguramente Dios se va a revelar a usted como el sanador. Cuando los discípulos estaban con Jesús, Jesús se les reveló a ellos de muchas maneras. Él les habló de muchas maneras. Una de ellas les dijo, yo soy la puerta. En otra de ellas les dijo, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. En otro capítulo Jesús les dice, yo soy el camino, verdad y vida. En otro mismo capítulo les dice, yo soy la resurrección y la vida. Y Jesús en todo momento se les reveló a ellos de la manera en que ellos necesitaban verlo. Ellos entendían que necesitaban un Dios que abarcara todas las áreas. Y usted y yo necesitamos de un Dios que abarque todas las áreas. Eso no es así. Todos necesitamos de ese Dios. Decimos que Dios es el que llena todos los vacíos. Y a veces nos preguntamos, ¿pero cuáles vacíos? Si yo me sigo sintiendo solo. ¿Pero cuáles vacíos? Si yo me sigo sintiendo amargado. ¿Pero cuáles vacíos? Si yo me sigo sintiendo sin dinero, sin felicidad. Y es porque no le permitimos a Dios revelarse de esa manera. Le estamos poniendo una barrera a Dios y pues Él no puede atravesar esa barrera si usted no se lo permite. Hay un pasaje que me impresiona porque Dios se reveló, Jesús se revela como el gran yo soy y sucedió algo impresionante. Mire Juan 18, versículo 6. Voy a
leerles el inicio de ese pasaje para contextualizar. Jesús se fue para un huerto en el cual entró con sus discípulos, el huerto de Getsemaní. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Versículo 4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Se reveló a él de la misma manera que en Éxodo. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Y en el versículo 6 dice de esta manera: cuando Jesús les dijo yo soy, ¿qué pasó? Retrocedieron y ¿qué? Y cayeron a tierra. Hay algo que es muy cierto: cuando Dios se le revela a usted de la manera en que usted necesita conocerlo, usted no puede quedarse de pie delante de la presencia de Dios. Ni usted ni yo podemos soportar la presencia de Dios si Él llegara realmente a revelarse en su majestad. Si Dios se nos revelara de la forma en que Él quiere revelársenos, tendríamos que hacer lo que pasó con estos hombres: retrocedieron y cayeron a tierra. En Filipenses 2 dice que en el nombre de Jesús, ¿qué debe pasar? Toda rodilla debe doblarse y toda lengua debe confesar que Jesús es el Señor. Y eso fue lo que Él les demostró. Les dijo: yo soy. Se reveló a sí mismo como el yo soy, como ese verbo que significa ser. Él es el Todopoderoso. Así que ni usted ni yo podemos pretender acercarnos a Dios y decir que Él no puede hacerlo. Vuelvo a insistir: usted necesita ver a Dios como Padre, acérquese a Dios y véalo como Padre. Usted necesita ver a Dios incluso como madre, Dios también puede ser madre. Necesita ver a Dios como provisión, Él es Jehová Jireh. Necesita ver a Dios como sanidad, Él es Jehová Rafa. Y cualquiera de sus formas, Él es justicia, Él es amor, Él es paz, Él es gozo. Él lo es todo, amén. Y Él lo va a llenar todo. Quiero que miremos algunos de los nombres de Dios para identificar cómo Dios se reveló, sin implicar esto lo que yo les decía. No hay nada que podamos decir o hacer para definir a Dios. Simplemente que Él se reveló de algunas maneras y hubo hombres de Dios que empezaron a plasmar eso en la palabra de Dios. El primero de ellos es Adonai. Yo quiero que usted tenga ese nombrecito ahí escrito, Adonai. ¿Qué significa Adonai? Adonai es una palabra que se traduce como en plural. Es como si estuviéramos diciendo a Dios señores, pero realmente le estamos diciendo Señor en plural. Y lo está reconociendo como el todo. Recuerden que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y al decirle Adonai, le estamos diciendo: tú eres el Dios completo. Tú eres el Dios completo. Los judíos nunca, siempre que ellos van a leer la Biblia, siempre que ellos van a leer la Torá, cada vez que aparece la palabra Jehová, ellos nunca la dicen, nunca. Porque en Deuteronomio dice que quien pronuncia el nombre de Dios tendría que morir. Ellos nunca pronuncian el nombre de Dios. Entonces siempre cambian su expresión por Adonai o por Elohim, que significa también Dios. Elohim. Elohim significa Dios creador. Y hay momentos en los que los judíos también se refieren a Dios como Elohim. Dios es el creador todopoderoso del universo. Dios conoce todo, creó todas las cosas y está en todas partes en todo momento. Eso para nosotros es incomprensible, porque nosotros estamos limitados al espacio, estamos limitados al tiempo, estamos limitados a nuestra mente. Otro nombre es Olam. Dios Olam, el Olam. Olam significa Dios eterno. ¿Por qué les estoy hablando de todos estos nombres? Porque fue la manera en que los judíos y todo el pueblo de Dios empezó a verlo cuando lo necesitaban. En ese momento, o más bien, el Olam significa Dios eterno. Él es el principio, el fin, el que lleva a cabo sus propósitos a través de todas las épocas. Él es el que hace todo en todo tiempo. Él no se queda limitado al tiempo, como estábamos hablando hace ratico. Otro nombre, Roy. El Roy, sí. Roy significa el Dios que me ve. Dios lo ve todo. No hay nada que usted haga que Dios no lo sepa ni que lo conozca. Todo lo que usted hace, no hay nada oculto
delante de Dios. Él lo conoce todo. Agar llamó a Dios con este nombre junto al pozo del agua en el desierto. ¿Recuerdan cuando a Agar le tocó salir porque Sara la echó del lugar donde estaba? Y cuando Agar está allá en el desierto junto al pozo viendo al niño que estaba muriéndose, a Ismael, Dios se le presenta y Agar la llama de este nombre: tú eres Jehová Roi, el Dios que me ve, el Dios que está pendiente de mí. Eso significa Jehová Roi. Otro nombre, Shaddai. Dios es el Shaddai. El Shaddai significa que Él es suficiente. Él es el todo suficiente. Dios es la fuente inagotable de toda bendición. Nuestros problemas no son demasiado grandes como para Dios. Les decía esta mañana a los hermanos con respecto a esto, y es que nosotros le estamos dando un poder demasiado grande al enemigo. Nosotros ponemos al diablo al mismo nivel de Dios, porque nuestra mente no alcanza a comprender esa lucha espiritual que siempre hay. ¿El diablo es igual a Dios? No le da ni nada. ¿De qué manera Dios creó las cosas? Solo con su palabra. ¿El enemigo puede crear? No. Él solamente utiliza lo ya creado. Además, ¿el enemigo para qué está? Dice que está para matar, robar y destruir. Esa es la labor del enemigo. Y nosotros a veces lo ponemos al mismo nivel de Dios. Y quiero que se saque eso de la cabeza. El enemigo no está ni por las curvas, decimos, al nivel de Dios. Dios es mucho más poderoso. Y cuando decimos que Él es el Shaddai, Él es suficiente. Él lo puede todo, Él lo hace todo. Otro nombre, Emanuel. Emanuel es Dios con nosotros. Y fue el nombre profético que se le dio a Jesús al decir que Dios iba a habitar corporalmente en medio nuestro. Ese nombre indica que Jesús es más que un solo nombre. Indica que es solo más que un nombre. Dios está en Jesús. Isaías dijo que el niño que iba a nacer de la Virgen sería llamado Emanuel. Y ese fue el nombre profético que se le dio a nuestro Salvador, Emanuel. Otro nombre, Jehová Jireh. ¿Qué significa Jehová Jireh? Dios proveedor. Y quiero que usted vea más allá de eso. Dios no solamente provee, Él es la provisión. Dios no solamente provee, Él es la provisión. En lo que usted necesite, Jehová es provisión en lo físico, Jehová es provisión en lo espiritual, Jehová es provisión en lo emocional. Otro nombre, Jehová Mekadesh o Jehová Makadesh. Jehová Makadesh significa el Señor que santifica, o Dios santifica. Fue el nombre con el que se reveló también ante el pueblo, diciéndoles: ustedes a partir de ahora van a ser santificados por mí. Dios aparta a un pueblo escogido, santo para Dios, un sacerdocio real y un pueblo propio. Eso es lo que Dios dice en 1 de Pedro: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Se conoce también que Dios, el Makadesh, es el que nos aparta, nos hace santos y nos redime por su sangre. Por lo tanto, debemos continuar viviendo una vida santa y que agrade a Dios. ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Santidad. ¿El que nos dice que seamos? Él dice: sean santos como yo soy santo. Y eso es lo que Dios está pidiendo de nosotros. Otro nombre, Jehová Rafa o Jehová Rafa. ¿Qué significa? Dios sanador. Y vuelvo a insistir, Dios no es solamente el que sana, Dios es sanidad. Dios es sanidad, Él lo es todo. Dios ha provisto en Jesucristo la sanidad definitiva para toda enfermedad, bien sea espiritual, física o emocional. Jesús demostró que Él era Dios Rafa o Jehová Rafa cuando curó a los enfermos, cuando curó a los ciegos, cuando lo hizo con los paralíticos, cuando echó fuera demonios, cuando resucitó a los muertos. Eso es lo que dice Isaías 53. Mírelo conmigo un momentico. Isaías 53. Aquí Dios se revela como Jehová Rafa. Desde el versículo 4 dice:
Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todo lo que usted tenga, enfermedad física, enfermedad emocional o enfermedad espiritual, Dios la puede sanar. Enfermedad física, nombre la que sea, cáncer, sida, la que sea. Enfermedad emocional, depresión, angustia, necesidad de sentirse amado, todas las puede sanar Dios, porque Él es Jehová Rafa. Otro nombre, Jehová Roy. ¿Alguien sabe qué significa Jehová Roy? El Señor es mi pastor, y Jesús se presenta como el buen pastor. El Señor es como pastor quien protege, quien provee, quien dirige, quien guía y quien cuida a su pueblo. El día que estaban aquí, o el día que estábamos aquí dando las palabras proféticas para este 2014, ¿alguno de ustedes recuerda las palabras proféticas? Bueno, por si acaso aquí hago la cuña. Ahí en la página de internet, en alcancetv.net, están las 7 palabras proféticas. Si usted quiere descargarlas, ahí están, y las tiene usted en su computador. Cuando estábamos mirando eso y estábamos hablando de que este año va a ser un año de familia, Dios me ponía a pensar en lo siguiente: queremos ser una iglesia de familia, pero para poder ser una iglesia de familia, vea lo que nos dice Primera de Timoteo, porque no podemos pasar por alto que Dios exige algo de nosotros. Dice así Jesús, o bueno, Pablo a Timoteo le escribe de la siguiente manera: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar, que no sea dado al vino, que no sea pendenciero ni codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. ¿Por qué les estoy leyendo eso? Porque Dios es Jehová Roy. Él es nuestro pastor, y como pastor debe cumplir estas mismas características, que Dios las cumple. Pero vea lo que dice el versículo 5: pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Si usted y yo como pastores, que somos pastor, no significa que tenga un título. Si usted cuida de alguien, de una persona, la alimenta espiritualmente, usted ya es pastor de esa persona. Amén. Si usted lo hace con alguien, usted tiene que entender esto: si usted no sabe gobernar su propia casa, si usted en su casa no es ordenado, si usted en su casa no ora, si usted en su casa no ayuna, si usted en su casa y en el secreto no hace lo que Dios demanda de usted, simplemente ni se atreva ni nos atrevamos a cuidar de la iglesia de Dios. Ni nos atrevamos, porque Dios exige de nosotros que como Él es Jehová Roy, Él es el Señor pastor, nosotros también aprendamos a hacerlo, que aprendamos a cuidar al pueblo, aprendamos a guiarlo, a dirigirlo, a proveerle en palabra, a proveerle en economía. De alguna manera eso también tiene que salir de nosotros, y por eso lo comparo con nuestra labor. Otro nombre, Dios es Jehová Sabayot. ¿Qué significa Jehová Sabayot? Que Él es el Señor de los ejércitos. ¿El Señor de los ejércitos humanos? No, Él es el Señor de los ejércitos celestiales. Muchas versiones dicen que Él es el Dios todopoderoso cuando traducen el Sabayot, pero realmente significa que Él es el Dios de los ejércitos, porque Él da su vida por las ovejas, Él da su vida por las personas. Él es el que pelea por nosotros y nunca nos va a dejar perder una batalla. ¿Recuerdan lo que le pasó a Job, que lo compartíamos hace 8 días? Fue humillado, fue traspasado por sus amigos, le dijeron una y otra cosa, pero al final fue restituido al doble. Ese es el Jehová Sebayot del que nos habla la Biblia. Otro, Jehová Shalom. ¿Qué es Jehová Shalom? Jehová es nuestra paz. Nombre que se le da a Dios hablando de que Él es la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo así que la paz que sobrepasa todo entendimiento? Es una paz que no nos deja con necesidades. A veces la paz nos las da el dinero, la paz nos la da el trabajo, la paz nos la da el que tenga una familia, pero la paz que da Dios es una paz que sobrepasa todo entendimiento.
Mira lo que dice Mateo 6 desde el versículo 25. Mateo 6 desde el versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más vosotros que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué veremos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y nos da la respuesta: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Esta es la paz que Dios da, una paz que no nos hace afanar, una paz que nos permite controlarnos y saber que de Dios vendrá la respuesta. Amén. ¿Qué es lo que usted necesita? Yo no lo sé, pero usted sí sabe de qué tiene necesidad, y lo único que usted y yo tenemos que hacer es presentarnos delante de Dios y decirle: Señor, revélate a mí como el gran yo soy. Dígalo por un momento: Señor, revélate a mí como el gran yo soy. Que Dios se revele a usted como el gran yo soy implica que Dios se va a revelar a usted de la manera en que usted lo necesite, no como lo necesita su vecino. Dios es un Dios personal. Les decía esta mañana a los hermanos que Dios no es abuelo de nadie. Dios no es abuelito de nadie. Si usted cree o está en este lugar porque sus papás conocieron de Dios, sus papás tendrán que pagar cuentas delante de Dios, su familiar tendrá que pagar cuentas delante de Dios. Pero cuando usted se presente delante de Dios, Él le va a decir: bueno, ¿y tú qué tanto me conoces? ¿Qué tanto realmente me has buscado? Y cada uno tenemos que presentarnos delante de Dios. Cuando le decimos: Señor, sé mi paz, le estamos diciendo: Dios, ayúdame a depender solamente de ti y a no confiar en mis propias fuerzas, sino a confiar en las fuerzas que vienen de tu parte. Otro nombre, Jehová Sama. Jehová Sama significa el Señor que está presente, o el Dios que está presente. Dios se le reveló a Ezequiel de esta manera porque Él siempre les dijo: yo voy a estar con ustedes. ¿Recuerdan de qué manera le dijo Dios a Moisés que iba a estar con él? Moisés le dijo: Señor, si tú no has de ir conmigo, no me saques, yo no quiero ir. Y Dios le dijo: tranquilo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Él siempre estuvo con Moisés y se le reveló de esa manera. Otro nombre, Jehová Sidkenu. Jehová Sidkenu significa el Señor es nuestra justicia. Todas las personas pecan y están destituidas de la gloria de Dios, pero Él gratuitamente nos hace justos por medio de la fe en Jesucristo. Dios promete enviar a un rey que reinará sabiamente y que hará lo que es justo y recto, y la gente podrá vivir segura. Esa fue la forma en que Dios se le presentó a Jeremías. Miren conmigo Jeremías 23:5. Jeremías 23:5. Amén. Dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Aquí se nos está presentando Dios como el Espíritu Santo de alguna manera. ¿Quién es el que convence de pecado, justicia y juicio? El Espíritu Santo. O sea que por eso Él es Jehová Sidkenu. Él es Dios nuestra justicia. Él hace justicia por nosotros. Para lo que el mundo hace injusticias, Dios puede decir: esto es justo. Yo tengo una imagen
que quiero mostrarles. Brian, ¿me ayuda con la imagen? Es una imagen que habla de la justicia de Dios, o más bien que nos da una interpretación más o menos de lo que significa la justicia de Dios. ¿Problemas técnicos? Muchos de nosotros a veces le pedimos a Dios que sea igualitario, que haga igualdad, que todos nos trate como iguales. Si ustedes ven, aquí hay tres jovencitos, uno alto, uno mediano y uno chiquitico, y aquí abajo hay como unas cajitas. La igualdad significa que Dios a todos nos trate por igual, y a veces le pedimos eso a Dios, que nos trate como iguales. Pero Dios no es igualitario, Dios es justo, y la justicia hace que todos tengamos las mismas oportunidades, a pesar de que no son iguales. Este se quedó sin cajita, ese solamente se paró en una, y el chiquitín se paró en 2 cajitas. Cuando vemos de esa manera a Dios, entendemos que Dios no nos trata de la misma forma a todos, que Dios es un Dios personal y que Él hace justicia con nosotros para que todos tengamos la misma oportunidad delante de Él. A todos Dios nos da la oportunidad de presentarnos delante de Él. A todos Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos. A todos Dios nos da la oportunidad de rehacer nuestra vida, pero tomados de la mano de Dios. Si usted y yo no la aprovechamos, Dios dice: no puedo hacer nada por ti, simplemente porque es lo que estamos haciendo. Hay otro nombre, Jehová Nisi. ¿Qué significa Jehová Nisi? Jehová Nisi es un nombre que Moisés le dio a Dios después de derrotar a los amalecitas en Refidim. ¿Por qué Moisés le dio ese nombre, le atribuyó ese nombre a Dios? Porque él dijo: Dios va delante de mí peleando. La Biblia dice que ¿contra quién tenemos guerra? Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Usted y yo no nos podemos quedar tranquilitos de brazos cruzados esperando que Dios lo haga todo y usted y yo quedarnos quietos. Cuando decimos que Dios es mi bandera, estamos diciendo: Señor, tú vas delante de mí, pero yo tengo que hacer mi parte. ¿Usted quiere que sus hijos se vuelvan a Dios? No le diga: Señor, en tus manos dejo a mis hijos, y si usted se olvidó de ellos. Usted tiene que pelear, usted tiene que guerrear, usted tiene que arrebatárselos de la mano al enemigo, porque si no, el enemigo sí se va a tomar muy en serio el que usted se quede quieto. Él va a aprovechar cualquier oportunidad que usted le dé para hacer lo que vino a hacer, que es robar, matar y destruir. Esa es la labor del enemigo. Cada nombre de Dios está reflejando la identidad de Dios con el presente. ¿Por qué con el presente? Recuerde, porque si usted necesita a un Dios sanador, ¿cómo se le va a presentar Dios? Como sanador. Si usted necesita de un Dios proveedor, ¿cómo se le va a presentar Dios? Como un Dios de provisión. Si usted necesita un Dios que lo ame, definitivamente Dios se va a presentar como Dios es amor. Si usted necesita un Dios que haga justicia, Dios se va a presentar como el Dios justo. De la manera en que usted necesite que Dios se presente, así lo va a hacer Él, porque Él siempre guarda su palabra y Él permanece fiel. Para terminar, yo quiero que usted mire conmigo lo siguiente. ¿Dónde estás? Versículos 6 y 7 de Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5, 6 y 7. Dice así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Por qué quiero terminar con este versículo, con estos 2 versículos? Porque para que Dios haga su obra en el presente y para que Dios actúe en usted de la manera en que usted quiere verlo, usted tiene que humillarse, y humillarse bajo su poderosa mano. Humillarnos bajo la poderosa mano de Dios implica dejarnos moldear por Él de la manera en que Él nos quiera moldear, y a veces nos cuesta. Y sigue diciendo el versículo 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe,
sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Usted quiere ver al gran yo soy? ¿Usted quiere ver al gran yo soy? Entonces simplemente humíllese bajo la poderosa mano de Dios. Aprenda a darle gloria, aprenda a darle honra, aprenda a exaltarlo, aprenda a reconocer que Él puede hacer todo lo que usted le pida, solamente si estamos bajo su mano, bajo su dominio, bajo su autoridad, bajo su confianza, bajo todo su poder. Amén.